nos reconocen en otros lugares, en otras sociedades, por estas características de esta cultura. Pero a la vez, esa cultura está irradiando sobre la propia sociedad. Quiere decir que es un proceso dinámico y enriquecedor, no es un proceso estanco, sino es un proceso enriquecedor. Nosotros estamos constantemente recibiendo valores de otras culturas, nos están llegando valores de otras culturas que, dependiendo de la fortaleza que tenga nuestra cultura, las va a procesar, las va a asimilar o las va a rechazar. Si son valores compatibles con nuestra cultura, las asume, las procesa y las integra al propio contenido cultural que nosotros tenemos. Pero de eso va a depender la fortaleza que tenga una cultura. Obviamente, un ejemplo muy que todos tenemos en la mente es la cultura mexicana en el proceso de conquista. En el proceso de la conquista era una cultura tan sólida y tan fuerte que prácticamente fue imposible arrasarla con todo el poderío militar y con todas las políticas que se establecieron. Bueno, ese es el contenido de la cultura. Voy a terminar el párrafo para poder llegar a los procesos, a estos referentes históricos, ¿verdad? En todas las estructuras que componen una formación, la economía, la política, las relaciones sociales, creo que ya lo había leído, los hábitos, las costumbres y tradiciones, el lenguaje, las expresiones corporales, los sentimientos comunes, los sistemas de creencia, los sistemas de significados. Puede haber cosas que para nosotros tienen una significación y para otras personas no significan nada. Los hábitos alimenticios, ¿verdad? Los gustos, las preferencias, todo eso forma parte de la cultura. Las valoraciones éticas, las valoraciones estéticas, las destrezas y habilidades técnicas, las destrezas y habilidades creativas e investigativas, los hábitos alimenticios, ya los había dicho, el nivel de instrucción del sistema enseñanza-aprendizaje, el nivel de educación y razonamiento, los gustos predominantes y las formas del trato, ¿verdad? Es muy importante en la cultura, algo que define mucho la cultura, ¿verdad? Es el nivel de instrucción y de educación, ¿verdad? Una cultura rica es una cultura que el Estado invierte en los mecanismos educativos e instructivos. ¿Por qué? Porque la población va a producir mucho más. La población va a entender toda la producción cultural que posee y que va a trabajar para ella. Desde que nacemos nosotros nos insertamos en un ámbito cultural al que nos corresponde donde hemos nacido. Nos insertamos, nos empezamos a nutrir de ella y empezamos a producir sobre ella. Bueno, pues este es el fenómeno cultural. La cultura es en suma el conjunto de las actitudes y manifestaciones humanas más sobresalientes que definen e identifican un determinado grupo o sociedad humana. Es el resultado de las conquistas más importantes del pensamiento. Es un fenómeno sociohistórico determinante sobre la forma de vida de la sociedad que la distingue de otros diferentes grupos o formaciones sociales. Por eso digo que la cultura está ahí arriba, porque no depende ni siquiera de la ideología. Nosotros podemos cambiar de ideología y sin embargo la cultura, como la ideología forma parte de la cultura, se va a integrar a la cultura, pero la cultura no va a variar. Lo único que va a hacer es que la ideología se va a integrar a esa cultura. Ahora bien, de esta cultura nos acercamos nosotros, nos vamos acercando entonces. Hay un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno psicosocial que se llama la identidad cultural. La identidad cultural. De la cultura se desprende este fenómeno, ¿verdad? Que no es otra cosa que el grado de conciencia de pertenencia que nosotros tenemos a esa cultura. Si de la cultura emana un fenómeno psicosocial que se llama identidad cultural, digo yo, bueno,
La cultura no sería nada sin ese fenómeno psicosocial que es la identidad cultural. En la medida que nosotros perdemos nuestra identidad cultural, entonces la cultura, como es un proceso en constante movimiento y enriquecimiento, pues se va impregnando, ¿verdad? Cuando me refiero a nosotros nos vamos alejando de esa identidad cultural partiendo de un hecho que pertenece a una cultura determinada. Nosotros en el ámbito, en este territorio mexicano, en este territorio de Baja California, tenemos una serie de rasgos distintivos que pertenecen a la cultura y nosotros nos identificamos con ellos, ¿verdad? Tenemos una serie de rasgos a través de los cuales nos identificamos con toda una cultura de nuestro continente. Y si nos vamos a niveles más superiores, tenemos una serie de rasgos como personas humanos, seres humanos, que nos identificamos con una cultura universal. Pero yendo a lo particular, esta identidad cultural que nosotros poseemos son los ganchos que soportan esa cultura, ¿ya? ¿Qué es la identidad cultural? Bueno, pues es un fenómeno que podemos explicar cuando nosotros llegamos a un lugar. Si nosotros estamos fuera de nuestro lugar y vemos un paisaje, nos vienen de pronto representaciones mentales, por insólito que parezca, de un olor, ¿verdad?, a una comida que comimos en algún lugar que nos refiere ese paisaje, ¿verdad? Y si sentimos un olor, de pronto tenemos una representación mental de un paisaje o de la casa de nuestra abuela o de nuestra bisabuela, para los que son más jóvenes, que cocinaba quizás en una cocina con leña y nos recuerda. Si oímos una música, nos recuerda determinados aspectos de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Si oímos el himno nacional, pues nos trae una serie de sentimientos patrióticos y así sucesivamente. Esa es la identidad cultural, ¿verdad? Es un fenómeno psicosocial que se va impregnando en nosotros producto de ese enriquecimiento o no enriquecimiento de la cultura. La cultura en que vivamos, una cultura muy vasta o una cultura no muy vasta, pero es en la que nosotros estamos y en la que nosotros nos identificamos. Esa identidad cultural, voy ahora a referirme, a redondearlo un poquito más bonito, se desprende un fenómeno psicosocial que es la identidad cultural. Es el grado de conciencia de pertenencia a esa cultura que tenga determinado grupo humano, la conciencia de cada individuo de hacer suyo todo el contenido de la experiencia social heredada, los conocimientos, las convicciones, las creencias y el conjunto de apreciaciones del medio social en que él desarrolla su actividad social. Los procesos culturales identitarios, estos procesos culturales identitarios, que nosotros tenemos la identidad cultural y nosotros fortalecemos de alguna forma esos procesos culturales identitarios, ¿para qué? Para conservar nuestra cultura, para que nuestra cultura siga en ascenso y tenga la capacidad de absorber, asimilar y hacer suyos esos valores que vienen de otros lugares. La cultura barroca, el movimiento barroco, una serie de música que llegan y se nos incorporan, son valores positivos que son congruentes con nuestra cultura. Las asimilamos, las enriquecemos y las integramos a nuestra cultura. Ritmos, contenidos de todo tipo, corrientes estéticas, corrientes de todo tipo, nosotros asimilamos. Hábitos culinarios, en fin, se dan todo ese tipo de conjunto. Los procesos culturales identitarios conformados a partir de esa asimilación, apropiación y registros por los miembros de la sociedad de todos los rasgos y particularidades distintivas de la cultura en que se encuentran inmersos, constituye un importante factor en la consolidación y fortalecimiento de la cultura.
Al producir su cultura, cada sociedad o grupo humano la hace suya en su presente histórico, se identifica con ella, porque es mediante su actividad práctica vital que la produce. No obstante, en tanto esa actividad práctica vital sea congruente con el universo de significados transmitidos y enriquecidos de generación en generación, los nuevos valores materiales y espirituales creados conservarán su carácter vinculatorio con la cultura que históricamente le dio origen. En este proceso, producción y apropiación, los procesos culturales identitarios constituyen el soporte y garantía de la permanencia y continuidad de los rasgos vitales del modelo de cultura como fenómeno sociohistórico. No voy a seguir leyendo porque está muy largo. Bueno, esto es, concluimos. La identidad cultural es la forma de asimilación espontánea de lo que fuimos y todavía somos. Es el sentido de pertenencia a una cultura dada en todos y cada uno de sus componentes, ¿verdad? Ahora bien, en estos procesos culturales identitarios, en esta producción cultural, se materializan todos los contenidos de esa producción cultural. Los gustos, las preferencias, las aspiraciones, las creencias, los temores, todos nuestros rasgos como género humano, ¿verdad? Y se van a manifestar en nuestra producción. En este proceso social a que me refería al principio, donde esas voluntades individuales van en pro de conjugar todos sus esfuerzos para la obtención, el logro de objetivos comunes, entonces van a prevalecer una serie de manifestaciones que van a ser representativas de esa comunidad, ¿eh? Va a ser lo que va a representar entonces esa cultura que se manifiesta en la identidad cultural y que se va a plasmar en la producción espiritual y material de esa cultura. La cultura de ordinario se divide en cultura espiritual y en cultura material, ¿verdad? La cultura material, este edificio donde estamos, es una manifestación de una etapa de la cultura, es una materialización de la cultura. En él se encuentran impregnados una serie de contenidos que, como referente histórico, ¿verdad?, como documento, que es un referente histórico, cuando nosotros estudiamos esta historia a que nos acabamos de referir, la historia como ciencia que acumula todos esos acontecimientos que se han dado, van a ser congruentes las circunstancias que se dieron en su proceso histórico, en el momento de su creación y a lo largo de todo su desarrollo, con lo que se ha impregnado en su contenido como objeto. Ahorita de pronto me despisté un poquito, pero bueno. Estaba hablando yo de la materialización. Entonces estaba en la cultura espiritual. Esto me ocurre con mucha frecuencia con mis alumnos, no se preocupen. Entonces estaba hablando de la cultura material y la cultura espiritual. La cultura espiritual, de hecho, es la cultura material. Finca sus bases en la cultura material. ¿Por qué? Son los sistemas de conocimiento, las instituciones, ¿verdad? Eso es parte de la cultura espiritual. Los sistemas de conocimiento, pero como están establecidos en instituciones que son producciones materiales, en libros, ¿verdad?, en danzas que se apoyan tienen en un contenido material, ¿verdad?, porque se manifiestan, aunque se manifiestan a través del cuerpo, ¿verdad?, forman parte de lo que es el patrimonio cultural intangible que vamos a platicar después, ¿verdad? Esta cultura se va a materializar